Fibra Porteña. Nos une la ciudad. En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad. Confirmado. Con Pablo Novillo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Confirmado. Arrancamos acá en FM Cultura 97.9 como siempre para charlar, como todos los miércoles, de varios temas. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con la ciudad. Hay un montón de temas. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de los aumentos, para variar, en esta agenda inflacionaria que tiene nuestro país. Ahora nos enteramos que empiezan a aparecer de vuelta aumentos en los servicios públicos, ¿sí? Vienen aumentos en las boletas de agua de 200% en algunos casos. Y más también. Y más también. Vamos a ver qué pasa con la luz, con el gas, cómo es el tema de los subsidios. La verdad que además de los aumentos que se sienten, ya ahora saludo a mis compañeras. Hola Nora Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenos Silvia días. Gómez, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. No, decía que además de los aumentos, es realmente muy confuso el sistema, ¿no? Nadie entiende muy bien cuándo y por qué te toca tal aumento sí, tal aumento no. Ayer estaba conversando con una usuaria de AISA que me contó que venía pagando 2.000 pesos y que ahora la última factura le llegó de 6.000 pesos y que preguntó, o sea, llamó a atención al cliente de AISA y le dijeron que como vive en Recoleta, es por eso, que es una zona considerada de altos ingresos. Claro. Y bueno, sí, vive en Recoleta, en un departamento normal, que el mismo departamento podría estar en Caballito, pero si viviera en Caballito pagaría muchísimo menos. No hay un sistema claro de a quién le cobran cuánto. Claro. No hay medidores, se mide por esto que dice Nora, la zona, se mide por la cantidad de metros cuadrados que tenga la propiedad, ¿no? No pasa por el consumo, en realidad. Vi la información en la información de prensa que nos llegó, es por etapas. Ahora es la etapa de los barrios, como decís, lógicamente de mayor poder adquisitivo, todo lo que es Retiro, Recoleta, Palermo, una zona de Núñez, y luego va a ir por etapas hasta que en febrero, por lo menos digo, en lo que es el ámbito de capital, es la información que había leído oficial, en febrero todos, digamos, estarían sin el subsidio. Lo que pasa es que eso es relativo, ¿no? De qué barrios son los de mayor poder adquisitivo, porque hay barrios, por ejemplo, un monotributista que vive en algunas zonas de Recoleta que no son realmente tan caras ni tienen edificios tan especiales, termina pagando mucho más que uno que vive en Caballito, por ahí, en un superdepartamento en la avenida Pedro Goyena. Bueno, entonces, eso, al haber hecho esto tan general, no se atienden los casos particulares. Es un viejísimo debate vinculado a los subsidios. Claro. Pero hasta el momento, esas familias que hoy, claro, de repente ven la cuenta de 1.000 a 3.000 o la diferencia que sea, durante décadas pagaron nada de agua. O sea, está roto el sistema de subsidios, y entonces de repente ahora, en el momento en que hay más presión tributaria, aumentos de precios y demás, también se caen los subsidios. Eso está roto, pero igual vos hablás de familias. Yo te hablo también de personas que viven solas y que prácticamente no gastan agua porque trabajan todo el día afuera. Ese es otro problema, porque no hay medidores. Tal cual.
Es imposible instalarlo en un edificio también. En las zonas de casas bajas sí tenemos medidores. Es más sencillo. En los edificios, además, históricamente, no hay control del uso del agua, empezando y terminando por los encargados de los edificios. Lo lamento, lamento decirlo. Pero es verdad, y después te Es pasa verdad. esto, ponele, hay edificios más nuevos, ponele, en un barrio no tan cotizado que de golpe tienen pileta. Y y ese edificio, quién sabe, gasta menos o paga menos que un edificio más antiguo que no tiene pileta, no tiene nada, pero está en una zona que Exacto. supuestamente vale más, ¿no? Exacto, si vos vas a sacar los subsidios, porque es verdad lo que vos decís, que durante mucho tiempo se pagaron tarifas irrisorias y quizás hay mucha gente que puede pagar algo o la tarifa real o algo más cercano a la tarifa real, pero si lo vas a hacer, hacelo bien y no tomes decisiones genéricas cuando realmente con la debacle económica que hay, el hecho de que en algún momento hayas tenido el poder adquisitivo como para vivir en Recoleta no significa que puedas seguir sosteniéndolo y bueno, la gente que por ahí heredó un departamento, tuvo la suerte de comprárselo en un momento de bonanza, por ahí hoy no puede pagar esas tarifas que se proponen ni tiene el poder adquisitivo que se imagina que el Estado que ellos tienen. Exacto, por Lógico. eso es lo que está todo roto desde hace muchísimos años. Sí. Muchísimos No, y en el años. medio te quedan siempre los jubilados, ¿no? Que se los toma para este tipo de cosas como si fueran gente con un nivel de salario como cualquier vecino, y no es así. No, igual pueden pedir Está bien. sostener el extensión. Por el eso, subsidio. pero tampoco es tan simple. Vamos a hablar justamente en un rato con un especialista que nos va a contar de este tema, y hay otro tema que tiene que ver con el bolsillo que a mí particularmente me tiene muy preocupado, que es el de las prepagas. Ahora se anuncia un congelamiento, ¿sí? Después de mucha negociación, un congelamiento que no es gratuito, que tiene que ver con postergar el IVA, con reducir aportes patronales, que es solo supuestamente por 3 meses, pero el primer aumento en realidad sí entraría. Bueno, también una cuestión confusa en un contexto en el que cada vez más profesionales y cada vez más servicios médicos están empezando a pedir bonos, copagos, un porcentaje, un extra. Y eso si algo, tenés ¿no? la suerte de que sigan atendiendo, otros Claro. directamente no atienden más. Claro, entonces el cliente se encuentra con que va a ver a su médico de toda la vida, que por ahí ya si dejó la hora asociada o la prepaga, lo perdió. Y si lo sigue teniendo, de golpe le empieza a pedir un extra. ¿Y qué haces? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Se lo reclamás después a la prepaga? ¿Qué tenés que hacer? En algunas provincias, por ejemplo, Misiones y Córdoba, y creo que alguna más, los laboratorios, cuando te vas a hacer un análisis de sangre, por ejemplo, algo súper común, te piden un copago, te piden o una suma fija o un porcentaje del valor del estudio. Bueno, Sí, ya empezaron a pasar pequeñas cosas que antes no te pasaban, Claro. sosteniendo vos tenés X plan. Y a mí me pasó recientemente hacerme un estudio de sangre que me hago todos los años. Todos los años es el mismo estudio de sangre de control. Y este año me dijeron, tal enzima creo que me Sí, tienen que medir. eso aparte. Eso aparte. Tal cual. Claro, y son, bueno, ¿cuánto es? 1.000. Y bueno, y lo pagás. Claro, pero ¿Entendés? supuestamente O sea, lo lo pagás. deberías La otra tener cosa que pasa es que te incluido. piden que hacer autorizar estudios que antes no tenías que Claro. pedir autorización. A mí me pasó También. con un ecoestrés cardíaco, me lo hago todos los años. Por primera vez tuve que pedir Sí. una autorización Así. a mi prepaga. Con quien hables tiene algo para contarte de este estilo o se fue el médico de toda la vida y entonces ahora se fue, digo, de toda la vida, quiero decir, de la prepaga, sí. de la prepaga y bueno, y hay que pagar la consulta. A mí me pasó hace poco con mi gastroenterólogo, que bueno, hace muchos años lo tengo, que es un médico grande ya. Me dijo que él dejó todas las prepagas salvo 2. Una, en realidad no voy a decir el nombre, pero se quedó con una prepaga, una de las importantes, y con una obra social que por algún motivo son las únicas 2 empresas, digamos, que le pagan en tiempo y forma un valor más o menos razonable de consulta, porque el resto le pagan 1.500, 2.000, 2.500 pesos la consulta a 3 meses, Sí, 4 90 meses, días. 5, entonces se los come la inflación, no les sirve. Ujú. No les sirve trabajar para esas empresas. Sí, Por eso y se van de para las cartillas. ponerlo un poco en contexto, hoy una empleada doméstica cobra alrededor de 1.500 pesos por Claro. hora. Ujú.
y si está en blanco o negro le pagás enseguida, y por ahí el médico Totalmente. le pagan a 90 días, Exacto. con la inflación que hay se le fue gran parte de su ingreso. Bueno, tema difícil, vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando también de otras cuestiones. Nora, bueno, un poco tenía que ver con la salud, en este caso la salud pública. La gente que por falta de baños públicos en Buenos Aires, que es un problema histórico, vemos todavía y todos los días como en los contenedores, en la calle, en cualquier lado hay gente que hace sus necesidades. Vos lo trajiste como tema porque además hay otros ejemplos para ver cómo corregir esto, ¿no? Exacto, les voy a estar contando qué se hace en otras ciudades del mundo. Te voy a corregir en algo, Sí. Pablo. No es solo por falta de baños públicos, a veces es una cuestión cultural. Sí, también, por Y supuesto. te voy a claro. explicar fácil eso. Las mujeres tenemos las mismas urgencias que los hombres en oportunidades, y no vas a ver mujeres orinando en la calle. Hay una cuestión cultural también, y también pasa en ciudades como Londres, como Barcelona, y les voy a contar qué se hace en esas ciudades, porque por un lado es un tema de salud pública, porque claramente hay una cuestión de bacterias involucradas, pero también una cuestión de olor, Sí, por supuesto. de olor. Bueno, eso. Y el otro tema, Silvia, hoy novedades, ¿no? Con un tema que hemos hablado 1000 veces en el programa Sí. y sigue vigente. Sí. Y es muy interesante cómo los vecinos desde los barrios y desde su reclamo y su lucha han logrado llevar a la discusión pública de la ciudad el tema de los barrios y el código urbanístico. Ujú, así es, y la construcción en altura, básicamente. Así que hoy a las 14 horas, ahí los vecinos convocan a la puerta de la legislatura, bueno, para, digamos, generar conciencia, porque lo que está pasando es que los diferentes grupos de vecinos llevaron hasta la legislatura porteña proyectos de ley para acotar la construcción en altura en sus barrios, sobre todo, lógicamente, los barrios de casas bajas. Es decir, que los proyectos están ingresados en la legislatura. Además, en general los vecinos, digamos, ya tienen como un desarrollo por asistencia de otros vecinos que Claro. han logrado proyectos de ley. Y además también asistencia de los propios legisladores que los ayudan con la redacción de los proyectos. Bien. Los proyectos están ingresados en la legislatura, pero los legisladores no están sesionando. Claro, hubo muy poquitas, creo que va a ser la quinta o la sexta, como me contabas Sí, antes. exactamente, Este jueves. Y además vos me decías que en verdad va a ser porque hay un tema importante para Hay un tratar, tema ¿no? importante que es la ampliación del presupuesto, que como hace a la administración del Estado, necesitan sí o sí sacarlo porque tiene que ver con pagar sueldo, básicamente, y con la cuestión de la recaudación. Por eso Ujú. lo necesitan. Ujú. Y ese es el motivo principal Claro. por el que va a haber sesión. Sí, algo que pasa también en el Congreso y en el Senado. Sabemos que en años electorales es tremenda cómo baja la actividad legislativa, pero los vecinos necesitan las leyes para, Discurso no, una realidad que hace juego perfecto con el discurso anticasta, ¿no? Exactamente. Ahí exactamente. sí que el discurso anticasta encuentra un argumento. Ujú. Así que bueno, vamos a estar Pero hablando de bueno. este tema, después les doy más detalles. Buenísimo, bien. Hasta acá la introducción, ya seguimos en confirmado. Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos. Bien, seguimos en confirmado y vamos a hablar justamente de estos temas que mencionábamos del consumo, ¿no? De la cuestión de los servicios públicos, de las prepagas y todas estas cuestiones que nos preocupan día a día. Tenemos en línea a un amigo, un consultor, nuestro hombre de confianza para estos temas, Fernando Blanco Muño, director ejecutivo de la Asociación Civil Centro de Estudios en Derecho del Consumidor y exdirector nacional de Defensa del Consumidor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la generosidad de la presentación. No, pero Gracias es por verdad, llamar. ¿no? Te llamamos para que nos ayudes
a entender un poco esta enredadera en la que se ha convertido el tema subsidios, tarifas, servicios y demás. Vemos ahora que le toca el turno al agua, ¿no? Que suben las boletas de agua. A mí particularmente no me queda claro cómo se aplica el sistema. ¿Cómo es? ¿Qué podemos esperar respecto puntualmente de la boleta de agua y del resto de los servicios públicos, por lo menos de acá a los próximos meses? Mira, puntualmente en agua lo que está sucediendo es que AISA aumentó el coeficiente K, que es la unidad de medida, así como cuando uno habla de electricidad hablas de kilowatt, o cuando hablas de gas hablas de metros cúbicos, en el caso del agua es coeficiente K. Y por una resolución de fin del mes de julio, aumentó ese coeficiente, pasó de 112 a 367. Con lo cual eso significa un aumento de casi el 200% que se aplica a partir de las facturas que están llegando este mes, de acuerdo a los 3 niveles de segmentación tarifaria que tiene la prestación de agua bajo el servicio de AISA. Esto es, consumos medios, consumos altos y consumos bajos. Los consumos altos, que tiene que ver no con la cantidad de agua que consuma, sino con la ubicación geográfica del inmueble, van a empezar a pagar con el aumento pleno, digamos, con el 197%. Mientras que para los consumos medios y bajos se van a ir desagregando en los próximos meses, terminando en enero del 24, finalmente con el mismo porcentaje. Claro, vos hablas, perdón Fernando, vos hablas, vos no, digo, el esquema está armado como consumos altos, medios y bajos, pero en realidad no se mide el consumo, se mide otro tipo de parámetro. Bueno, el 30% de los clientes de AISA tienen medidor, con lo cual ahí podrías medir consumo. Ahí sí es consumo. En el caso del resto, lo que se hace es hay un criterio que tiene que ver con ubicación geográfica y con metros cuadrados del inmueble. Que te lleva a la empresa a suponer una cantidad de consumo en función de la disponibilidad de metros cuadrados. Que son la mayor cantidad de inmuebles alcanzados, ¿no? Que son los que no tienen medidor. Por supuesto que esto significa un aumento de tarifa, desde lo que es la perspectiva del derecho del consumidor, sin haber pasado por audiencia pública. No hay una audiencia pública anterior vinculada al tema que haya dejado habilitado el aumento. Estoy tratando de imaginarme respuestas de Malena Galmarini para contrarrestar esto, y la realidad es que no hay una audiencia pública. Hace 2 años hicimos una audiencia y ya quedó habilitado los aumentos posteriores. No es así. Este aumento tampoco tiene audiencia pública, ni siquiera se ha notificado a las asociaciones de consumidores que integran lo que es la sindicatura de usuarios dentro del ERAS, del ente regulador, y la única difusión que ha habido de este aumento es colgar el comunicado en la página web del ERAS, el ente regulador, con lo cual tenés que ir a buscar una aguja en un pajar para enterarte de estos nuevos coeficientes. Fernando, con lo cual, sí. Fernando, Nora Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Muy bien, mira, quería hacerte una consulta. ¿Qué puede hacer un usuario que recibe una factura con estos aumentos y que no puede pagarla? Es decir, porque hay gente que por ahí, lo que comentábamos en el inicio del programa, que vive en zonas consideradas de altos ingresos, pero que no tiene esos altos ingresos, y que por ahí pasar a pagar más de un 200% más le resulta imposible. ¿Qué recursos tiene para defenderse? Mira, la tarifa social sigue vigente, con lo cual la recomendación es entrar en la página del ente regulador, del ERAS, y tramitar ahí la tarifa social. Pero indudablemente estamos en un contexto de tal distorsión de precios y tarifas y tal desorden de la macroeconomía, que hoy por hoy que te llegue algo con 200% de aumento impacta en cualquier presupuesto familiar. Por supuesto en el que menos tiene y en el que menos capacidad de pago. Pero una familia que pagaba a lo mejor 3.000 pesos, pensemos que va a pasar a pagar 9.000. Claro, pero la tarifa social, a partir digamos, ¿con qué ingresos máximos se la puede solicitar? Y bueno, me imagino que no deben ser muy altos, y hay ingresos que hoy tampoco son altos, digamos, gente que gana sueldos de 200.000, 250.000 pesos, que por ahí también se les dificulta pagar estos aumentos.
Sí, está segmentado el tema de la tarifa social de acuerdo al ingreso del grupo familiar. En ese punto lo que también hay que tomar conciencia es que, sobre todo en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires más conurbano, se vienen pagando tarifas de servicios públicos domiciliarios muy por debajo del promedio nacional, ¿no? El régimen de subsidios de 20 años del kirchnerismo nos ha llevado a esta realidad, que además es absolutamente desigual con el resto del país. Te puedo nombrar provincias donde estos valores que se van a empezar a pagar ahora se vienen pagando hace años. Con lo cual, en los presupuestos familiares va a empezar a tener un lugar quizás más significativo el tema de los servicios públicos, como es en otras provincias y como es en otros países, sobre todo en materia de electricidad y de gas. Fernando, buen día. Silvia Gómez te saluda. Te hago una consulta. Hola, Silvia. Digamos, el control, que haya medidores en los edificios, ¿es algo inviable? Y por el momento no está dentro de las políticas de AISA. AISA acaba de adjudicar una compra de 613 camionetas por $25 millones, pero no tiene plata para poner los medidores. Con lo cual también ahí tenés otra distorsión en el gerenciamiento de la empresa muy fuerte, ¿no? Entonces, por supuesto que la empresa ha tenido una política de poner medidores en algunos sectores y en otros no los va a poner nunca porque es más rentable facturar sin medidor. Claro, te entiendo. Entonces, lamentablemente, ¿no? Porque debería ser un objetivo, no te digo de un día para el otro, pero una política de ir alcanzando a la mayor cantidad de usuarios en un programa a 4 años, a 5 años, a lo que fuere. Pero Sí, no, y además, no está en la agenda de la empresa. Y además también de ir cuidando digamos, que también sirva para todos, para tomar conciencia e ir cuidando los recursos, porque lo que sucede con el agua en los edificios es insólito, digamos, realmente no hay cuidado del agua. Claro. Bueno, eso confirma un poco lo que te decía antes. Estas políticas nos han llevado, y en esto hay que el consumidor tiene que también tomar conciencia, a incorporar una cultura del derroche, ¿no? Como es barata la electricidad, Claro. tengamos las luces prendidas todo el día. Como es barato el gas, tengamos las hornallas prendidas todo el día. Como es barata el agua, tengamos el agua corriendo todo el día. Y la realidad es que en los tres casos ahora son necesitas que tres la gente la vea. insumos El hosting de GoDaddy que es cuesta rápido y producir. seguro. El agua no se Además, nuestro potabiliza equipo de la soporte nada, técnico el está gas no se disponible para saca de la ayudarte las nada y 24 la luz no horas se del saca de la día. nada. Hay un Confía costo tu muy web alto a en los GoDaddy. tres servicios que en nuestro país, vuelvo a repetir, en la zona del AMBA centralmente, viene subsidiando con una política que generó esta cultura del derroche que los consumidores tenemos que entender que se acerca a su fin. Porque en cualquier país del mundo, aún los más cercanos, los servicios públicos domiciliarios son caros y el consumidor cuida el consumo. Fernando, cambiando de tema, la otra cuestión que está muy discutida hoy por hoy, porque ha tenido unos aumentos terribles, ahora se habla de un congelamiento y demás, tema prepagas. Quería primero que nos cuentes cómo quedó finalmente el esquema, pues se habló de un congelamiento, pero entiendo que es la primera suba, ya que ya estaba aprobada, esa sí se va a tener que pagar. Y la otra cuestión, estamos viendo cada vez más que profesionales, laboratorios, centros de estudio, de diagnóstico, etcétera, empiezan a pedir un copago, un bono, un extra, como para que el cliente tenga o el paciente tenga que pagar un poquito más, independientemente de lo que tenga como plan de prepaga. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Hasta qué punto es legal? Bueno, arranco por la primera parte de tu pregunta, que es muy pertinente y que llevó mucha incertidumbre, porque el ministro de Economía, a través de Instagram, un domingo anunció que se congelaban las cuotas de la medicina prepaga, pero un anuncio en Instagram no tiene fuerza legal, con lo cual, entre que se hizo el anuncio y la laguna administrativa por no tener resolución, las empresas de medicina prepaga mandaron las notificaciones a los clientes anunciando un 7% de aumento, con lo cual quedaba medio desacompasado el anuncio del congelamiento con la notificación del aumento del 7%. Lo que hubo después de eso es un acuerdo con las empresas para congelar por 90 días el aumento de las cuotas, es decir, por los próximos 3 meses no debería haber aumento de cuotas. Para ello, el gobierno
les permite a las empresas de medicina prepaga diferir el pago de aportes patronales, o sea, esto no es gratis, al presupuesto público, que es el presupuesto de todos, tiene un costo, y lo que se ha habilitado a partir de ayer en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud es el formulario para aquellos clientes de empresas de medicina prepaga que como grupo familiar perciban menos de 2 millones de pesos de ingresos para que se sumen al congelamiento. Con lo cual, si vos ganás más de 2 millones o tu grupo familiar gana más de 2 millones, esa cuota no queda congelada. Si ganás menos de 2 millones y haces el trámite en el formulario web, la empresa de medicina prepaga no debería subirte por los próximos 90 días. Son 2 millones Eso brutos, ¿verdad? Y respecto a los copagos, perdón que termino con los copagos, me parece que es un tema muy importante. El vínculo entre un consumidor y una empresa de medicina prepaga se da a través de un contrato. Muchas veces está escrito, otras veces no, algunas veces está colgado en la página web, otras veces no, pero hay un contrato. Y difiere de acuerdo al plan. Vieron que las empresas ofrecen distintos planes. Si el plan vigente no prevé el cobro de copagos, no es legal que argumentando una emergencia que no está declarada como tal, las empresas cobren. En Córdoba, por ejemplo, tenemos el precedente que las empresas están queriendo cobrar copagos. Eso es absolutamente ilegal. El argumento es que porque las obras sociales no les actualizan los montos de las prestaciones. Ese es un tema ajeno al cliente, al usuario de la medicina prepaga, con lo cual solo si está validado por el contrato vigente corresponde cobrar o pagar copago. Si no, es absolutamente ilegal. Pero ¿y qué hago yo? Ponele como paciente. Voy, pido un turno para, no sé, un análisis de sangre, una radiografía o lo que fuera, o una consulta con un médico. Y me dicen, te damos el turno, pero mirá que vas a tener que pagar tanto. ¿Qué hago? ¿Cómo me defiendo? Bueno, lo primero que diría yo es, mirá, decime en qué artículo del contrato vigente para mi plan dice que ustedes me pueden cobrar copago. Como por supuesto esa respuesta va a ser un cri, pero por otro lado somos conscientes que estamos hablando de prestación de salud. Mi recomendación es, en la medida que se pueda, que se pague el copago, que se pida el recibo correspondiente para hacer el reclamo después vía ya sea la Superintendencia de Salud o Defensa del Consumidor de la provincia o del municipio. ¿O la misma empresa puede ir a la prepaga a reclamar? Sí, la empresa, te imaginas, si te está cobrando argumentando esto, no te va a devolver el copago que te acaba de cobrar. No, pero Lo más por ahí razonable el es copago generar te lo pide, digamos, en el prestador. No sé si después la empresa debería hacerse cargo. Si yo tengo un contrato con la empresa, ¿no? El que te cobra, si el que te cobra es el prestador, corresponde el primer escritorio para ir es el de la propia empresa de medicina prepaga. Estás en lo cierto, sí. Claro. Por eso, porque yo tengo un contrato con la prepaga, no con el prestador, que se arreglen entre ellos. A mí sí me están aumentando todos los meses. Exacto, sí. Y después hay un problema con las empresas de medicina prepaga y las clínicas, esto que vos describías muy bien, que es la falta de prestaciones, ¿no? Es que ese es el otro lado, porque hay estudios. No digo farsa, pero digo la mentira o el engaño de que es un ajuste por inflación. Si fuera un ajuste por inflación, me tenés que mantener la calidad del servicio. Porque si yo voy a comprar un kilo de pan y un día está a 100 y al otro día está a 120, sigue siendo un kilo de pan. Más caro, pero es un kilo de pan. Si yo pedía turno para el dentista, me dabas, no sé, una demora de, por decirte cualquier cosa, 10 días y ahora me das un mes, ya no me estás dando el mismo servicio. No, y eso tiene que ver con la gran distorsión que hay en la economía argentina. Estamos en una situación de tal desorden que vos, si te pones a analizar la posición de cada uno de los actores, todos tienen razón. Por supuesto el consumidor que te dice yo pago mi plan y es caro y hago un esfuerzo y quiero que me den esta prestación. El prestador que te dice la verdad que hace meses que las obras sociales no me actualizan, tengo que cubrir las paritarias, no hay insumos, los insumos importados se fueron por las nubes, pierdo plata. Las empresas de medicina prepaga que durante algún tiempo han estado en sus aumentos por debajo del nivel de inflación, no así el último año y medio.
donde te habrás dado cuenta que los referentes de las empresas de medicina prepaga, que antes deambulaban por los canales de televisión vociferando que iban a tener que cerrar, han cerrado la boca y enmudecieron. ¿Por qué? Porque el gobierno les ha ido autorizando aumentos por sobre la inflación, entonces su ecuación económica financiera la han equilibrado. Y después hay un tema que también es muy importante. Los médicos o el personal de salud, en muchos casos, están dejando su actividad para dedicarse a otra cosa, para tener un ingreso familiar mejor. O sea, vemos médicos que están dejando la profesión, no digo que la abandonen, pero la dejan temporariamente para poner un restaurante, para ser socio en una pizzería, para ser parte en una agencia de reinicio, o de mínima empiezan a cobrar consulta privada y se van de la prepaga porque no les sirve. Si no se van a la actividad privada. Con lo cual hay una deserción. Yo creo, y este es un tema que a lo mejor la coyuntura siempre en la Argentina nos impide tratarlo con profundidad, yo creo que nuestro país en algún momento tiene que parar la pelota y analizar si puede sostener 3 sistemas de salud vigentes. Claro. Nosotros tenemos un sistema de salud pública, un sistema de salud privado y un sistema de salud sindical. Miles de millones de pesos que todos los años se reparten en estos 3 sistemas para tener, en definitiva, 3 sistemas malos. Como país hay que sentarse a decidir si esto es viable. Es un tema más a debatir profundamente, como lo que hablábamos antes sobre los servicios, agua, gas, luz. Sí, pero anda a sacarle el manejo de las obras sociales a los sindicatos. Donde planteas estos temas en cualquier agenda, lo primero que te dicen, borra esto porque no podemos conversar. Claro. El manejo de las obras sociales sindicales que la dictadura militar les dio a los gremios. Deficitarias todas y con permanentes salvatajes y demás del Estado. Exacto. Difícil tema. Fernando Blanco Muñoz, director ejecutivo de la Asociación Civil Centro de Estudios en Derecho al Consumidor. Como siempre, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Bien, ya seguimos. Se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisan tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo.